Supongo que podría decirse que era un niño raro. Tuve muchas obsesiones en mi juventud. Etapas en las que me obsesionaba con un tema durante un par de meses y aprendía todo lo que podía sobre él, hasta que, inevitablemente, algo más me llamaba la atención y pasaba a otra cosa. Cuando tenía unos 10 años, en una feria del libro del colegio, me llamó la atención un libro con un gran barco en la portada. Tras hojear las primeras páginas, decidí gastar los $10 que me habían dado mis padres en la feria en ese único libro. Leerlo consolidaría mi interés fanático por el barco que adornaba la portada, el Titanic. Durante los siguientes meses, devoré y pude regurgitar de memoria innumerables datos sobre el barco, desde el momento en que se construyó en Belfast hasta su prematuro hundimiento en el Atlántico Norte esa noche de abril de 1912. Incluso logré molestar con éxito a mis padres para que alquilaran la gran película de gran éxito que se había estrenado sobre él solo unos años antes y me dejaran verla, aunque se saltaron algunas escenas. Pasó el tiempo y finalmente encontré un nuevo tema que me interesaba y casi me olvidé del Titanic, aunque a día de hoy aún recuerdo varios datos que incluso me resultaron útiles en una noche de trivia durante mi doctorado. Con el tiempo maduré y me convertí en una persona mucho menos obsesiva, encontrando un único interés que ocupara mi tiempo y que finalmente se convirtió en mi carrera, la microbiología. La estudié en la universidad y decidí hacer un posgrado, y actualmente soy profesor en una universidad privada bastante impresionante, cuyo nombre mantendré en el anonimato por privacidad, y puedo dedicarme a mi pasión, con la relativamente mínima obligación de tener que dar clases sobre microbiología básica a estudiantes, a menudo con resaca. Una noche, mientras mi esposa preparaba la cena, estaba trabajando desde casa cuando recibí una llamada de un colega de otra universidad con quien había colaborado anteriormente. Por privacidad, cambié nuestros nombres. Matt. Dije contestando el teléfono. Hola Dennis, ¿cómo has estado? Después de un par de minutos intercambiando cumplidos, Matt llegó al motivo de su llamada. Estoy a punto de realizar un estudio para ver qué tipo de bacterias suelen habitar en los naufragios. Hay muchos sitios que debemos gestionar, y no podré analizar todas las muestras yo solo. ¿Te gustaría ayudar? Entiendo que para el público general, cualquier resultado de ese estudio equivaldría a un par de pastillas para dormir. Para nosotros, sin embargo, fue muy emocionante. Sí, claro, respondí. Solo avísame cuando me envíes las muestras y estaré pendiente de ellas. Hubo una pausa después. En realidad, tendríamos que ir en persona. Hay algunos naufragios, algunos objetos de la época clásica en el Mediterráneo, algunos barcos de la Primera Guerra Mundial en el Báltico. De hecho, hoy mismo conseguí la aprobación para el Titanic, algo que no esperaba. Dennis siguió hablando sin parar sobre cómo tuvo que rellenar innumerables formularios y, básicamente, aprender a hablar lituano para completar el papeleo necesario, pero lo único que noté fue que mi curiosidad se había despertado. Hacía tiempo que no pensaba en el Titanic, pero se me presentó la oportunidad de visitar el lugar. Acepté. Los siguientes meses fueron bastante ajetreados con todos los preparativos necesarios para estas expediciones. Primero, leí mucho sobre las bacterias nativas de los sitios que visitábamos, así como sobre los descubrimientos de estudios previos similares. Luego, también estuve al tanto de todos los protocolos para operar los vehículos sumergibles en los que viajaríamos. Me dijeron que estaba aprendiendo todo esto principalmente para emergencias, ya que los submarinos estarían tripulados por alguien con 2 décadas de experiencia en este ámbito. Sin darme cuenta, me despedía de mi esposa y volaba de Norteamérica a Ucrania, donde el submarino se encontraba estacionado. Conocí a Dennis en la ciudad portuaria de Odessa, donde pasamos un día poniéndonos al día y comparando la bibliografía existente que encontramos sobre el tema. Al día siguiente fuimos al muelle para ver lo que sería nuestro hogar flotante durante las próximas semanas. El barco en sí no era el más moderno, pero tampoco estaba precisamente anticuado. Tenía instalaciones decentes para todos, incluyendo habitaciones privadas, un lugar para preparar la comida y baños. El dueño del barco, que también era el capitán, era un ucraniano llamado Andrei. Su inglés no era el mejor, pero sabía lo suficiente como para comunicarse, y sinceramente, la mayor parte de su comunicación se hacía a través de sus rasgos faciales. Siempre se podía saber lo que pensaba de lo que se decía por sus gestos de desaprobación o sonrisas.
También nos acompañaban un par de técnicos, en su mayoría ucranianos y rusos, que no hablaban inglés. Se encargaban principalmente del mantenimiento del barco, así como de los 2 vehículos sumergibles, con capacidad para 3 personas cada uno. Las primeras 3 semanas fueron bastante sencillas. Sin incidentes, hasta el punto de resultar aburridas, la verdad. Llegamos a los naufragios, descendimos en los sumergibles y logramos obtener suficientes muestras de los naufragios, así como del agua circundante, para ver qué crecería en las placas de agar en el laboratorio. Tras ocuparnos de nuestro último sitio en el mar Báltico, nuestro rumbo estaba definido. El Atlántico Norte, a casi 640 kilómetros del extremo sur de Terranova, hasta los restos del Titanic. Tardamos un par de días en llegar, principalmente bebiendo licores fuertes en cantidades que no había visto desde la universidad, y jugando a las cartas, lo cual fue interesante porque no podíamos comunicarnos bien con todos, debido a la barrera del idioma. Llegamos a las coordenadas cerca del anochecer, y decidimos ir a los restos a primera hora de la mañana. Mientras nos preparábamos esa noche, Dennis recibió un correo electrónico de un colega suyo para tener una videollamada. Suponiendo que sería algo relacionado con la microbiología, Dennis me invitó a participar. Los primeros minutos de conversación con su colega transcurrieron como se esperaba. Fue muy amable, y principalmente se trataron de presentaciones y charlas informales entre los 3. Ella preguntaba cómo iba nuestro trabajo de campo y Dennis preguntaba cómo iba todo en la universidad. Nada fuera de lo común. Luego, la sonrisa empezó a desvanecerse de su rostro. Escuchen, dijo. Oí que van a bajar al Titanic. Así es, respondió Dennis. Nunca he estado allí personalmente, pero conozco gente que sí. Algunos han ido varias veces. Escucha, hazme un favor. No pases más tiempo del necesario allí. ¿Qué? Pregunté confundido. Confía en mí, no pases mucho tiempo ahí abajo y prométeme, por favor, prométeme que si crees ver algo moviéndose, no mires. Dennis y yo nos quedamos atónitos. ¿Era una broma? Yo no entiendo a Rose, empezó Dennis. No me lo puedo explicar, como dije, nunca he estado ahí abajo, solo conozco gente que sí. Cuídense. Es mucho más profundo que todos los demás naufragios a los que han ido y está muy lejos de todo. Cuídense. De acuerdo. Estaremos bien. Nos vemos en el laboratorio en una semana aproximadamente. Dicho esto, Dennis se despidió. Intercambiamos miradas. No cabía duda de que la conversación había tomado un giro muy extraño. Dennis parecía un poco afectado, pero comentó en voz baja que Rose era muy inteligente, pero también tenía fama de ser un poco excéntrica. Fuimos al comedor y pasamos un rato jugando a las cartas con Andrei y el equipo de mantenimiento. A la mañana siguiente me encontré con Dennis y Andrei en la cubierta mientras nos dirigíamos al sumergible. Era un poco estrecho para 3 personas, pero no tenía mucho sentido bajar a ambos solo para tener más espacio para las piernas. Con los 3 dentro, el vehículo comenzó a descender. Se volvió un poco desconcertante. Todos los naufragios anteriores no eran tan profundos como para no tener al menos un poco de luz solar. Pero allí, después de un rato, estaba completamente oscuro. Encendimos las luces tanto dentro como fuera del sumergible, y después de un rato, apareció. La proa emergió de la oscuridad, tal como en todas las fotos y películas que probablemente hayas visto. Casi me tomó por sorpresa. Estaba tan fascinado por la oscuridad que olvidé que estábamos visitando un naufragio. Pero allí estaba, el Titanic. Nunca, ni en mis sueños más locos, cuando tenía 10 años y leía todos los libros sobre el Titanic que caían en mis manos, pensé que algún día podría ver los restos con mis propios ojos. El romanticismo del momento se desvaneció al recordar el motivo por el que estábamos allí: recolectar restos y muestras de agua. Empezamos por la punta de la proa y seguimos avanzando por los restos. Raspamos parte del óxido y la materia orgánica que se había acumulado en las barandillas, así como muestras de agua alrededor del naufragio. Mientras nos dirigíamos hacia la parte trasera, vi a Andrei girar la cabeza con expresión confusa. Ninguno de los dos dijo nada, pero en un momento dado, Andrei se encogió de hombros y continuamos con nuestro trabajo. Seguimos avanzando hacia la parte trasera, y al menos 2 veces vi a Andrei girar la cabeza y parecer mirar hacia la oscuridad. «Andrei, ¿pasa algo?», pregunté.
Dennis se giró para que ambos estuviéramos de frente a Andrei, mientras él podía ver más allá de nosotros, hacia los escombros. No es nada. Solo, Andrei se detuvo a media frase. Lo miramos fijamente, esperando a que continuara. Pero él seguía mirándolo fijamente, con una expresión vacía. Miré a Dennis con preocupación, una mirada que él correspondió. Al volver la vista hacia Andrei, abrió mucho los ojos y gritó. Andrei lanzó un grito profundo y estruendoso, y el hecho de que estuviéramos en un espacio metálico diminuto y cerrado hizo que su grito y eco fueran aún más dolorosos. Mientras Dennis y yo cerrábamos las puertas a presión, Andrei se abalanzó hacia adelante, agarrando un martillo de la caja de herramientas siempre abierta, y aplastó el interruptor de la luz repetidamente. Las luces se apagaron y estábamos en una oscuridad total, y Andrei finalmente dejó de gritar. Reinaba un silencio inquietante, y el hecho de que no pudiéramos ver nada solo lo hacía aún más desconcertante. Mamá, Matt. Tartamudeó Dennis. Estoy aquí, Andrei. No hubo respuesta. Andrei, tenemos que volver a la superficie. ¿Puedes ayudarnos, por favor? Pregunté. No hubo respuesta. Sentía la presencia de Andrei allí. Obviamente no tenía a dónde ir. Pero aún así, no obtuve respuesta. Andrei, por favor. Lo sentí moverse un poco y dirigirse hacia el panel de control. Lo oí empezar a buscar a tientas. Probablemente tenía problemas debido a la oscuridad. Mientras esperábamos que ocurriera algo, cualquier cosa, que nos convenciera de que este no sería también nuestro lugar de descanso, sentimos que algo embistía el sumergible, lo que nos obligó a Dennis y a mí a soltar dos improperios. Escuchamos a Andrei continuar jugando con los controles. Andrei, por favor, tenemos que salir de aquí, dijo Dennis, con la voz entrecortada por el miedo y la desesperación. Por favor. De nuevo, el sumergible se sacudió cuando algo invisible lo embistió. La voz de Dennis se quebró por las lágrimas, al igual que la mía, mientras le suplicábamos a Andrei que hiciera algo para sacarnos de allí. Mientras escuchábamos un golpeteo proveniente de todos los lados del sumergible, también oímos un sonido familiar y reconfortante, el del vehículo ascendiendo. Iba más lento de lo que recordábamos de los otros accidentes. No estoy seguro de si fue porque el sumergible estaba realmente dañado o si simplemente lo parecía por el miedo. No pasó mucho tiempo hasta que pudimos ver con claridad de nuevo al llegar a aguas lo suficientemente bajas como para que los rayos del sol nos alcanzaran. Justo cuando empezaba a apreciar mi nueva capacidad de ver, Dennis gritó. Giré la cabeza para ver a qué le gritaba, y al verlo también, no pude evitar gritar. Andrei estaba muerto. Al apartar la vista para evitar ver su cuerpo, vi algo más que me revolvió el estómago. Huellas de manos. Por toda la ventana delantera del vehículo. Grandes y pequeñas, cubriendo casi cada centímetro. Finalmente llegamos a la superficie y la tripulación de Andrei nos rescató. Tras ver lo sucedido, se desató un frenesí en el barco. En cuanto salí del sumergible y subí al barco, vomité. Al terminar, volví a mirar el sumergible y vi que cada centímetro, no solo las ventanas, estaba cubierto de esas huellas. A pesar del agotamiento, tuve que ser yo quien se comunicara con la Guardia Costera canadiense, ya que Dennis se había encerrado en su habitación y ningún miembro de la tripulación hablaba inglés. Los canadienses lograron enviar a alguien a recogernos a Dennis y a mí al día siguiente, tras lo cual no volvimos a hablar. Intenté averiguar qué información podía obtener sobre Andrei, pues estaba seguro de que le practicarían una autopsia a lo que parecía ser un hombre de mediana edad, por lo demás sano. Me costó un poco de investigación, pero descubrí que un forense en Ucrania había dictaminado que su muerte parecía ser un infarto inducido por estrés. Nunca analizamos los datos que obtuvimos de todos esos naufragios, aunque me armé de valor para abrir las muestras que recuperamos del Titanic y caracterizar las bacterias presentes. En su mayoría, las bacterias encontradas eran las esperadas en aguas profundas, frías y gélidas. Sin embargo, al revisar los datos, noté que las muestras que adquirimos a medida que avanzábamos por el pecio del Titanic comenzaron a presentar niveles crecientes de bacterias que suelen estar presentes en otros entornos. Eran bacterias que normalmente se asocian con cuerpos en descomposición.